A ti te alabaré, a ti me rendiré, a ti daré la gloria, a ti daré el honor. A ti te alabaré, a ti me rendiré, por siempre y para... Dios les bendiga, mis hermanos. Estás en tu programa Uno Más para Cristo. Te saluda su hermana Carolina, mi hermana. Héctor Lara. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Juan Ajca. Amén. Somos Iglesia de Cristo Elim, Los Ángeles. Estamos ubicados en la 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Te invitamos, nuestro culto de hoy por la tarde va por comenzar a las 5 de la tarde. Te invitamos. Y hoy tenemos un tema muy hermoso. Mi hermano, yo me gozaba porque yo creo que Dios nos habla, ¿verdad? De muchas maneras. Así es. En cada uno diferente manera, pero me gustaba mucho con el tema. El tema es ¿quién puede perdonar pecados? Mi hermano, ¿me hace favor? Hermana, dice que es bien tremendo cuando nosotros, porque nosotros cuando venimos a Cristo, a veces nosotros pensamos que era imposible. ¿Quién nos puede perdonar? O muchas veces uno decía, pero si quién nos perdonó a ellos, uno decía, ¿por qué? Porque uno decía, a veces uno tenía una mentalidad, por ejemplo, yo pensaba, si Dios verdaderamente perdonara, yo no estuviera así, decía yo, no estuviera malo, no estuviera en una mala vida, y a veces llegaba a creer que todo estaba bien. Entonces ahora cuando veo este tema me puse a meditar exactamente acerca de que Él es el que perdona los pecados. Ahora ya entiendo porque se puede sentir no solo y se puede vivir en libertad, se puede sentir el perdón de Dios hacia la vida de uno. Así es, yo creo que es muy difícil comprenderlo cuando uno todavía tiene sus pecados encima, porque ahí es donde está la ansiedad, ahí es donde uno se siente aún, puede llegar aún depresiones, porque uno no se siente bien consigo mismo. Y por eso, y eso puede ser causa de un pecado, del pecado que podamos nosotros tener, pero cuando reconocemos a Jesucristo y vemos que Él perdona todos nuestros pecados, entonces hay una diferencia en nosotros, en la cual nosotros podemos sentirnos libres de aquello que antes nos acusaba, ya no es parte de nosotros, y ahí viene la libertad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que, como dicen, ¿verdad? Jesucristo perdona, pero mucha gente se siente que nunca pueden ser libres, ¿verdad? Porque si le hicieron un error a alguien y pecaron contra esa persona, o aún esa persona ya falleció, ¿verdad? Y nunca le pidieron perdón. Entonces esa persona siempre carga con esa carga, es decir, no puedo ser perdonado porque lo que he hecho no tiene perdón de Dios, no tiene perdón de nadie, porque eso es lo que han escuchado. La otra persona ofendida le dice, no, tú no tienes perdón de Dios. Pero hoy es el día, ¿verdad?, que el Señor quiere hablar a tu vida para que tú seas libre de ese pecado, de esa carga que te ha estado atormentando. Y vamos a estar viendo a la luz de la palabra en Marcos, 2, del 9 en adelante. Capítulo 1, versículo 9 en adelante, disculpen. Y voy a estar leyendo, dice, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Sí, fíjense que es bien tremendo porque la enseñanza a nosotros nos da una gran lección, porque nosotros vemos cómo el poder de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Vemos en este caso que el Señor le hace la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados, o decirle levántate? Y fíjese que tremendo, porque la mayor parte de eso yo creo que nos ha tocado a nosotros, o muchas veces a las personas cuando llegamos a hablar de Cristo, aquellos hombres necesitados, que muchas veces ellos buscan la sanidad, pero no buscan el arrepentimiento. Entonces lo que el Señor nos enseña es que primeramente hay que buscar el arrepentimiento, porque después vendrá como consecuencia la sanidad de nuestros cuerpos.
Así es. Amén. Es exactamente lo que veníamos diciendo, ¿verdad? De que muchas veces, como las personas, ¿verdad?, que estaban reunidas en esta casa para ver qué era lo que Jesucristo iba a hacer o lo que Jesucristo iba a decir, y vemos mucha gente con esa actitud al momento que uno le comparte el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, queriendo ver en qué falla uno, en qué puede decir uno con error, o básicamente a ver qué tienen para decir. Pero vemos que este hombre, cuando lo presentan, el Señor le trata primero en su alma, diciéndole: tus pecados te son perdonados. Y yo creo que hasta que uno no recibe el perdón de pecados, no puede ser libre para poder experimentar la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Amén. Fíjese, hermano, que yo en este caso, ¿verdad?, muchos se lo tomamos bien literal, que primero pues él estaba enfermo y que Dios le perdonó el pecado, porque es más importante perdonar pecados que la sanidad, ¿verdad? Porque muchas veces buscamos la bendición de Dios, pero no buscamos la comunión con Dios. Eso es porque los hombres miramos primero lo externo, miramos lo que tenemos enfrente, siempre queremos lo rápido. Pero en este caso el Señor me mostraba algo muy lindo, viera que me daba esta revelación de la palabra y me enseñaba que este hombre no necesariamente estaba enfermo del cuerpo, como muchas veces tenemos en la Biblia. Hay diferentes tipos de enfermedades, como la que estaba encorvada, que era por un demonio que lo estaba estorbando. Había que si el ciego Bartimeo, no era ni por sus padres ni porque él pecó. En este caso yo creo que este hombre pecó. Y por eso es que Dios le ofreció el perdón primeramente, porque su parálisis estaba en su alma. Por eso es que se manifestaba en su cuerpo. Y entonces esta persona no podía tener acción. Muchas veces como cristiano ha venido un parálisis. Y tú puedes pensar, pero no puedes accionar. Y es por eso que no podía él quizás directamente acercarse a Jesucristo y tuvieron que venir otras personas a ayudarlo, porque su alma es la que estaba atormentada por falta de perdón. Sí, bien, que es bien tremendo, mi hermana, ahorita que estaba mencionando eso, porque inclusive cuando nosotros vamos al médico, lo primero que nos empiezan a preguntar es actitudes de nuestra alma. Uh-huh. ¿Tienes presiones? ¿Tienes depresiones? ¿Alguna de tu familia sufre ese problema que tienes? Empiezan a indagar primero cómo está el alma. Eso me llama la atención bastante. Empiezan a indagar primero el alma, porque entonces ellos llegan a una deducción que así como está el alma, lo va a manifestar, como decía un momento, como está el alma, lo va a manifestar el cuerpo. Entonces cuando el Señor viene y le dice: tus pecados te son perdonados, eso nos da la pauta a nosotros para entender de que la sanidad empieza desde adentro hacia afuera. Entonces si el Señor quiere sanar tu alma, quiere restaurarla, para que uno pueda manifestar ese gozo que el Señor solamente nos puede dar. Así es. Amén. Yo creo que va muy ligado, ¿verdad?, a lo que decía mi hermana, de que por eso les mencionaba de que muchas veces la gente quiere ver antes lo que se puede hacer Dios en mí, y a ver si creo en Él. Pero vemos que la importancia del Señor es primeramente que sus pecados les sean perdonados. Y por eso cuando nosotros no recibimos ese perdón de Dios, podemos seguir caminando. Muchas veces aún uno puede creer en Jesucristo, pero no cree que Él pagó por todos sus pecados, y por eso sigue uno todavía atado con esas cargas o esos pecados que no lo dejan ser libre aún, a su familia, a sí mismo, donde uno no puede experimentar la total libertad, el poder sentirse en paz con Dios, el poderse sentir en paz con uno mismo, de poder dormir, poder descansar. Pero cuando hay algo oculto, hay algo que uno sabe que ha hecho mal, no puede descansar, no puede dormir, sino que hay esa ansiedad, hay ese constante ataque aún del enemigo, ¿verdad?, que ataca a las personas cuando aún ya conocieron del Señor y saben que han pecado. Empieza a utilizar aún mismo la palabra de Dios para acusarnos y para detenernos del crecimiento
o de poder caminar en los caminos del Señor como el Señor desea de nosotros. Sí, hermano, y es que cómo va a poner Dios vino nuevo, unción nueva en ti, o cómo puede derramar ese amor si tu vaso es, por decir, esta jarra tiene agua, y si le vacías esa agua, si tiene agua no puedes echarle más agua, especialmente si es agua sucia. Hay que sacar esa agua sucia y hay que limpiar ese vaso para que el Señor deposite de su amor en tu vida. Y es por eso que no has podido quizás recibir ese amor de tu Padre, quizás ese amor de Dios, y no has podido ser restaurado en tu totalidad, porque no has vaciado eso, la falta de perdón. Fíjese, hermano, que nosotros, como usted sabe, vamos a Tijuana, y recién me ha puesto el Señor decirle a mis hermanos que si tienen alguna petición me la escriban para orar por ellos. Y este hermanito en Tijuana me dejó una nota que me ha estado ahí en mi corazón ardiendo, ¿verdad? Esa petición. Y el muchacho es de 16 años, tenía 16 años. Él es de Arizona y él nos escribió una cartita. No se la voy a leer, pero para que mire que sí, aquí está la cartita, me la escribió él, y él me decía que él necesita que nosotros oremos por él porque él no puede dormir, él tiene mucha ansiedad. Decía él que es que él no puede recibir de Dios porque él hizo muchas cosas muy malas, y entonces él siente que no tiene paz, y él quiere poder dormir, él quiere poder tener paz en su vida. Entonces eso solamente, aunque yo le diga descansa, duerme, te voy a dar una buena almohada, te voy a traer una cama de plumas, eso no va a suceder, porque ese descanso a tu alma y ese perdón de pecado solamente lo hace Jesucristo. Sí, amén. Dice que es bien tremendo, porque realmente el estar bien con Dios es lo que trae la paz. Si me recuerdo en donde yo trabajo, a veces se ponen fuertes las batallas contra personas, pero a veces la persona está de maldecir, y me dice, y me llamó la atención porque me decía uno de las personas que él era uno de los que hablaban por maldición, que maldecían. Me decía, no entiendo cómo tú, me decía, tú te veo tranquilo, te veo normal, tranquilo, relajado, y a pesar de todo la cara que está pasando, me dice, de todos los problemas que están sucediendo. Y yo le digo, es que sabes que es que haya entendido que si nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo, Él es el que Él primero nos va a poner paz en medio de la tribulación. Y él mismo cuando, como me acuerdo que estaba leyendo, me mandaron un texto de la hermana Janet, que le extrañamos por acá, y me acuerdo que me decía que después de la tempestad viene la calma. Entonces muchas veces estamos en medio de la tribulación, y cuando viene una palabra de aliento, en este caso vemos a nuestro Señor Jesucristo, como Él vino con la calma por la tempestad que había dentro del alma de esa persona. Entonces viene el Señor, solamente lo único que tenía que era tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Como se dice mi hermana Carolina, a veces las actitudes o alguna maldición ancestral es la que viene atormentando nuestra alma, y eso produce enfermedad. Entonces cuando viene una palabra, un aliento, viene la calma, viene Jesucristo a tu vida, es como que Él viene y te dice, tus pecados te son perdonados. O sea, lo que te estaba molestando ya no más te va a molestar, porque yo ya te perdoné, yo ya te liberé de esa cárcel de aflicción que tú estabas pasando. Entonces ahí vemos cómo el Señor, por su infinita misericordia, Él nos puede, por su infinito amor, yo creo que es algo de lo más profundo que he visto en toda la Biblia, es el amor de Dios hacia nosotros, porque mire qué cosa no teníamos, y más ahora es una sola palabra, tus pecados te son perdonados, y hoy podemos reposar en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, mire que veía en el capítulo 4 de Romanos, el versículo 7 y 8 dice la palabra del Señor:
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no le tomará en cuenta. Vemos, hermano, ahí en ese capítulo 4, Pablo, ¿verdad? Hablando a los romanos, le habla acerca de Abraham y la justicia que alcanzó por la fe que él tuvo en Dios. Y es lo que el Señor anhela de nosotros también, que le podamos creer, que podamos tener confianza de que Él puede perdonar nuestros pecados, de que Él puede liberarnos de esas aflicciones, de esas acusaciones que podamos tener nosotros en nuestras mentes, para poder nosotros ser libres y ser tomados como justos. Y por eso yo creo que David, ¿verdad?, experimenta esta porción de la palabra. Por eso el Señor le permitió escribirla, porque sabemos que David había pecado, ¿verdad? Hubo un momento donde él se pecó contra el Señor, muchas veces yo creo, ¿verdad?, como nosotros, pero quedó marcada en la Biblia para que nosotros podamos verlo. Y él dice bienaventurado, y estaba diciendo que uno realmente es dichoso cuando siente el perdón de Dios, porque él pudo sentir el perdón del Señor, y por eso decía bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonados y a quienes sus pecados les han sido cubiertos. ¿Por qué? Porque él había sentido el perdón de parte del Señor. Se sintió que Dios le había cubierto esos pecados, que él ya no tenía que dar cuenta por ellas, sino que Dios ya había tomado eso por él. Y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos. Si tú no conoces a Jesucristo o andas todavía luchando con algún pecado, pensamientos, acusaciones que vienen a tu mente, el Señor Jesucristo quiere que creas en Él, que pongas tu fe en Él, para que veas la libertad que hay en Jesucristo cuando nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Sí, y hoy es tiempo de amor, es tiempo de gracia, de misericordia. Vendrá el día que es día de juicio, pero Dios nos permita, ¿verdad?, estar bien delante de Dios para no esperar ese tiempo con nosotros. Pero sí, va a haber un tiempo de juicio, y ese no es el tiempo hoy. Hoy es el tiempo que Dios quiere quiere entrar a tu corazón, pero es necesario que tú le abras ese corazón y que Él venga y que sane y que saque todo eso que no le agrada de tu vida. Es necesario que tú le pidas perdón primeramente a Él, porque muchas veces como humano corremos a la persona que hemos herido. Y lo que me llamaba la atención, mira, hermano, que decía Jesucristo, le decía a este paralítico: toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué quiere decir ahí? Yo decía, ¿por qué no le dijo, quédate, escucha la palabra? No le dijo, ven y sígueme. A muchos les dijo eso, pero a él le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Tenía que ir a restaurar su casa primeramente. Quizás él hirió a su familia, quizás hubo problemas en casa internas, porque muchas veces las cosas que vienen a destruir a muchos hogares son cosas internas, ministerios grandes. He mirado pastores que se han destruido sus matrimonios y vienen a destruir luego las cosas de Dios por cosas internas. A Moisés lo iba a matar porque no podía arreglar su casa, y tuvo que primeramente restaurar, primeramente obedecer a Dios y cortar lo que tenía que cortar de mandatos cuando quería que circuncidara a su hijo. Entonces ahí fue que el Señor luego lo tomó y llevó ese ministerio a un ministerio grande. Así es Dios. Dios quiere primeramente restaurar tu vida, y aunque tú vayas y le pidas perdón a la persona que te hirió y te diga, no te perdono, tú pídele perdón a Dios, porque el que puede perdonar pecados es Dios. Ahora, tú hiciste por fe, tú fuiste libre, pero si esa persona no te recibe, tú estás haciendo lo correcto, porque has primero oído al Dios de dioses y Señor de señores, que te puede perdonar. Dice que es bien tremendo, mi hermana Carolina, hermano Juan, lo que estaban hablando. Me tocó en una ocasión, me encontré con un evangelista, y este hermano, es más, me recuerdo bastante de este hermano, porque solamente qué presencia la que emanaba de él. Y sin embargo, pero había una cosita que tenía. Inclusive él me decía que venía de San Francisco, porque cuando yo lo agarré, solo iba de paso. Fue algo como que el Señor ya tenía planeado. Entonces cuando empezamos a platicar, me empezó a hablar de su ministerio. Me enseñó
las bases que gobiernan, espirituales que gobiernan en San Francisco. Y me empezó a mostrar cómo agarraban a las iglesias en San Francisco y todo lo que pasaba allá. Entonces, y cómo Dios venía, que en algunas ocasiones me platicaba que a veces el Señor los ponía a clamar y les decía, ahora sí llévense a su casa. Pero cuando salían había la manifestación de personas que no querían a ellos, y entonces los querían golpear y venía como una ceguera espiritual. Me dijiste de las cosas sobrenaturales que venían en esa iglesia. Wow. Venías y el Señor decía, váyanse porque ahorita están ciegos todos. Y sí, y salían en medio de ellos y no los podían ver, salían así como invisibles y se iban a sus casas. Dice, mira el poder que está manejando en la iglesia de Cristo allá en San Francisco, me decía. Y yo diciendo, wow, qué tremendo, le decía yo. Pero el Señor me habla y me dice, pregúntale por su familia. Santo. Ahí estaba la puerta abierta, ahí estaba la puerta abierta. Y ya en eso, cuando él ya terminó de hablar, sé que me miraba en mis ojos y solo le hice una pregunta. ¿Y cómo está tu casa? Le pregunté a él. Y se entristeció el hermano. Cuando él se entristeció porque sabía él que había un problema en su hogar, interno. Entonces, y era de que por causa de ese problema, su ministerio, que era sobrenatural, corría el riesgo de que el enemigo, que se no lo reprenda, Satanás, lo destruyera. Pero a veces el Señor tenía que usar a otra persona que era fuera de él, porque yo nunca lo he visto en toda mi vida, nunca lo había visto. Pero sin embargo, cuando él estuvimos platicando, ahí se manifestó, porque Dios quería cerrar esa puerta. Así es. Entonces, entonces después ya no supe qué pasó con él. Pero sí, el Señor le marcó, sí me recuerdo re bien que el Señor le marcó, le dijo, mira, este es un problema que tú tienes, que puede ser tu ministerio. Así es. Arréglate. Porque si empiezan a enfermarse. Sí, y ya el Señor le dijo, además, lo único que me dijo, le dije yo a él es, que el Señor me puso en mis labios, lo único que le dije yo fue, arréglate. Pues fue todo. No tuve que decir, así dice el Señor, no, solo dije, arréglate. Wow. Así. Amén. Y el hombre se fue y ya se fue meditando en eso. Amén, y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, hermanos, tú que nos escuchas, tal vez tú tienes tiempo ya en los caminos del Señor, pero siempre hay cosas que nos detienen en el caminar, en poder desarrollarnos como hijos de Dios, que podamos ver las maravillas del Señor en nuestras vidas y en la vida de otros. Pero como veíamos que estos hombres que llevaron a este hombre paralítico, ellos usaron de su fe para que pudiera este hombre poder caminar. Nosotros hemos visto la mano del Señor en nuestras vidas, en las vidas de otros, cómo Dios cambia, cómo Dios transforma, cómo Dios restaura, cómo Dios perdona, cómo Dios libera. Y por eso queremos decirte, hermanos, si tú te sientes en esa situación de necesidad, de tal vez te sientes que estás vivo, pero no puedes levantarte, no puedes levantar cabeza en las cosas del Señor, en los caminos del Señor. Te decimos, hermano, Jesucristo está aquí para liberarte. Él quiere levantarte, Él quiere restaurarte. El propósito del Señor es que nosotros glorifiquemos su nombre con nuestras vidas, en todo lo que hagamos, con algo que digamos, como decía mi hermano Héctor, con una palabra que le puedas decir tú a alguien que tal vez está a punto de cometer algo malo. El Señor quiere usarnos en todo momento para poder restaurarte. Y por eso te decimos, hermano, si tú estás en esa situación, el Señor está aquí, el Señor está dispuesto a seguir sanando, a seguir levantando. Amén. Sí es, mi hermano, vamos a estar haciendo una oración de fe para aquel que quiera, ya sea reconciliar, pedir perdón, o que quiera aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Mi hermano Gio puede estar orando. Sí, seguro. Padre, venimos delante de tu presencia, sí, delante del trono de tu amor, de misericordia, Señor. Venimos a entregar, Señor, Padre, todo lo que nos estorba, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial.
para que tú Sí, operes de una Jesús. manera muy especial en nuestras vidas, para que nuestra alma sea restaurada, Sí, Padre para que bendito. seamos, Señor, como a ti te agrada, Señor el Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Si sí, tú no Señor conoces a Jesús. Cristo, Señor Jesús, perdona mis pecados, límpialos con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Haz la obra en mí, Señor. Te entrego mi corazón, te entrego mi alma para que tú operes, Señor, para que tú hagas la obra redentora, Señor. Y un día pueda estar glorificando tu nombre, Padre, cara a cara, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz, que nos limpió, nos purificó, nos santificó y nos dio vida. Y hoy podremos disfrutar de esa paz que el mundo no puede entender, pero que solo tú la puedes dar. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Si tú has hecho esta oración de fe, creyendo que Jesucristo te puede liberar, hermano, tenlo por seguro que lo hará. La palabra del Señor dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Al abrir tus labios, al abrir tu corazón al Señor Jesucristo, Él perdona tus pecados. Y ahora créele que Él te va a levantar, que Él te ha perdonado de todos tus pecados, que ya no hay acusación. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios que Él ha quitado el decreto, ¿verdad?, que estaba sobre nosotros, que nos condenaba a la muerte. Entonces ahora nosotros podemos ser libres de todo pecado. Créelo y te pedimos que nos llames al 323-789-1665. Si tú has aceptado a Jesucristo, déjanoslo saber. Queremos orar por ti para que sigas adelante, y si no tienes dónde congregarte, te invitamos. Estamos en la 8400 Sur Hoover Street, en la ciudad de Los Ángeles, California, 90044. O también puedes visitar nuestra página de internet, donde puedes encontrar mucha información acerca de la iglesia. A ti te alabaré, a ti me rendiré, a ti daré